Lo último que estuvimos viendo eran las leyes de Kirchhoff, la ley de corrientes de Kirchhoff, que viene siendo la suma de corrientes es igual a 0 en un nodo. Esto es para mantener una conservación de energía, en este caso la conservación de la carga. Entonces esta es la ley de corrientes de Kirchhoff. Y esto pues nos servía para hacer la suma de corrientes de fuentes de corriente. Aquí en este caso todas las fuentes de corriente están en paralelo. Y si señalamos como una corriente equivalente aquí en esta dirección, como se señala aquí, pues entonces nos quedaría que la corriente total es la corriente I1, que tiene la misma dirección que tenemos aquí, menos la corriente I2, más la corriente I3. Entonces I1 e I3 tienen la misma dirección de flujo de corriente que la corriente total. Y la corriente I2 tiene un flujo en contra de la corriente total, digamos. Entonces esto proviene pues aplicando la ley de Kirchhoff para corrientes. Luego tenemos la ley de voltajes de Kirchhoff, que en este caso se hace referencia a la conservación de la energía. Entonces nos dice que la suma de voltajes en una malla es igual a 0. Entonces todos los voltajes que tenemos aquí nos deben de sumar 0. Aquí el análisis de las mallas lo dijimos que a veces lo señalamos aquí con una corriente o con una flecha. Y empezamos aquí, por ejemplo, entramos por el negativo, tenemos menos B1, más B2, más B3, menos B4, más B5. Todo esto es igual a 0. Que también podemos decir que tenemos que B2, B3 y B5 es igual a la suma de B1 y B4. Aquí, entre comillas, podríamos decir que B1 y B4 están suministrando energía, B2, B3 y B5 están absorbiendo energía. Esta ley de voltajes de Kirchhoff nos ayuda para hacer la suma de fuentes de voltaje. De fuentes de voltaje en serie. Entonces la suma de fuentes de voltaje en serie lo hacemos con la ley de voltajes de Kirchhoff. Aquí para hacer la suma de voltajes en serie podemos cerrar aquí con una fuente que sería VAB. Cerraríamos esta malla. Y aquí tendríamos, empezamos aquí en este sentido. Aquí dan de cuenta que lo que decimos es ponemos VAB. Lo analizamos en este sentido, entonces tenemos menos VAB, es B1 más B2 menos B3. Y VAB menos VAB más B1 más B2 menos B3 es igual a 0. O diríamos simplemente que VAB es más B1 más B2 y menos B3. Entonces observen, aquí ponemos el más, aquí ponemos el menos. El voltaje equivalente en estas dos terminales es más B1 más B2 y menos B3. Ahí de manera simplificada, pues esto es lo que decimos. Ahora vamos a hacer este ejercicio. Vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff para obtener el resultado. Ejemplo. De este ejercicio ustedes pueden distinguir varias características, como lo habíamos dicho antes. En total, de todo el circuito, tenemos varios nodos. Tenemos este nodo, un nodo, tenemos este nodo y este otro nodo. Entonces, en total tenemos 3 nodos en el circuito. Y bueno, ahí nada más para recordar una ecuación que teníamos por ahí, está aquí. Los lazos que señalamos aquí son los lazos que nos hacen, que nos permiten cubrir todo el circuito de tal manera que todos los lazos, todas las mallas estén relacionadas. Entonces podríamos tener
esta malla y esta malla. Entonces aquí esta rama une estas dos mallas. O bien pudieron ustedes elegir esta malla y también toda esta malla, y con eso también cubren todo el circuito. O pudieron haber seleccionado esas dos mallas. Entonces esta malla y esta otra malla. Con estas dos mallas cubrimos el circuito y las dos mallas también están relacionados, en este caso por esta rama. Entonces de ese circuito lo que localizamos es dos lazos o mallas. Entonces el número de ramas que vamos a tener va a ser el número de lazos, que son 2, va a ser el número de nodos, que son 3, menos 1. Entonces esto nos va a dar igual a 4. Entonces aquí lo que nos dice es que tenemos 4 ramas. Y las 4 ramas que tenemos, pues obviamente es esta fuente, esta resistencia y esta otra resistencia. Pues tenemos 4 ramas. Ok, entonces eso era para repasar un poquito lo que habíamos visto anteriormente. Y tenemos ahora la medición, bueno, también este otro circuito. El circuito lo tenemos que encontrar. Primero identificamos lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo las corrientes, pero también vamos a sacar un valor de los voltajes que nos dan ahí, que viene siendo V1, V2 y V3. Entonces nos piden la corriente I1, bueno, todas las corrientes I1, I2, I3. Entonces todas esas corrientes, y también nos piden encontrar los voltajes V1, V2 y V3. Ahí pueden utilizar ustedes ya sea la ley de voltajes de Kirchhoff o la ley de corrientes de Kirchhoff, no importa. Para este ejemplo, vamos a utilizar primero la ley de corrientes de Kirchhoff. Seleccionamos un nodo. Este va a ser el nodo A. Y ese nodo tenemos estas 3 corrientes. Esas 3 corrientes las vamos a obtener con referencia a los voltajes que tengamos ahí. Bueno, entonces aquí con la ley de corrientes de Kirchhoff. Ahí tenemos 3 corrientes, I1, I2 e I3. Aquí ustedes pueden considerar las que entran positivas y las que salen negativas o al revés. Entonces podemos decir que la corriente I1 entra, la ponemos como positiva, I2 sale, e I3 también sale, esto es igual a 0. Y luego obtenemos cada una de estas corrientes. Entonces la corriente I1, si ustedes observan, es la corriente que pasa a través de la resistencia de 8 ohms. Entonces la corriente I1 es la corriente que pasa en la resistencia de 8 ohms. Y entonces en este nodo también vamos a señalar un voltaje para obtener esa corriente de la resistencia de 8 ohms. En este nodo vamos a poner que este voltaje es el voltaje VA. Entonces en el punto, en el nodo A, vamos a ponerle VA. Y ese voltaje VA, así como lo tenemos, pues no tiene, realmente ustedes no lo podrían medir ahí, ese voltaje VA. Para que ustedes puedan medir ese voltaje VA, ustedes necesitan una referencia de cómo se hace esa medición. Entonces nosotros tenemos que seleccionar ahí una referencia para medir ese voltaje VA. Vamos a seleccionar este otro nodo como una referencia. Entonces, como es una referencia para medir ese voltaje VA,
vamos a poner que este va a ser nuestro punto de tierra. Es nuestra referencia. Y también, por ejemplo, ese circuito que tenemos aquí, también lo podemos representar de otra forma y es exactamente lo mismo. Tendríamos nuestra fuente de voltaje de 30 voltios. Tenemos nuestra resistencia de 8 ohms. Y aquí está conectado a VA. Y aquí tendríamos nuestra tierra. Aquí tenemos esta resistencia de 3 ohms. Y este también, en este caso, pues pensaríamos que es nuestra tierra. Esta es la resistencia de 6 ohms y la tenemos conectada a tierra. Entonces, estos dos circuitos, de cierta manera, pues son equivalentes, ¿no? Representan el mismo circuito y por el hecho de que estar seleccionando aquí este punto de tierra. Entonces, aquí lo que decimos es que VA es la medición entre este punto y nuestra referencia de tierra. Entonces, lo que estaríamos poniendo es la punta roja aquí en este nodo y la punta negra aquí en este otro nodo. Bueno, aquí en este otro nodo. Entonces ya podemos indicar, al poner esta referencia, pues ya podemos indicar que VA se mide con respecto a este punto. Ok, entonces la corriente en la resistencia de 8 ohms, pues es el voltaje que hay en la resistencia de 8 ohms sobre la resistencia de 8 ohms. Entonces esto por ley de Ohm. Entonces es voltaje sobre resistencia, la corriente que tenemos aquí en esta resistencia de 8 ohms. El voltaje que hay aquí en la resistencia de 8 ohms, aquí tenemos el voltaje desde aquí hasta acá es el voltaje VA. Esta es la resistencia de 8 ohms. Y ahí tenemos, aquí son 30 ohms. Digo, 30 voltios. Entonces este voltaje, ¿cuánto es igual? El voltaje que tenemos en esta resistencia, pues sería el voltaje, el potencial que hay total, VA, menos este potencial que tenemos aquí. Entonces el voltaje en la resistencia de 8 ohms es igual al todo el potencial que tenemos desde aquí hasta acá. Desde aquí hasta acá es VA, menos el potencial que tenemos aquí, que son 30 voltios. Ese sería el voltaje en la resistencia de 8 ohms. Si estos signos estuvieran al revés, pues aquí nos hubiera dado más 30 voltios. Aquí fuera menos y aquí fuera más, aquí nos hubiera dado más 30 voltios. Aquí también ustedes pueden aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff para obtener el voltaje en la resistencia de 8 ohms. Y podríamos obtener, por ejemplo, ese orden de la suma de voltajes y tendríamos menos VA más el voltaje en la resistencia de 8 ohms, y en este caso sería más 30, es igual a 0. Y pues de ahí ya despejan el voltaje en la resistencia de 8 ohms y les queda VA menos 30 voltios. Ok, entonces la corriente I1 nos queda que es el voltaje VA menos los 30 voltios sobre 8 ohms. Ahí está la corriente I1. Ahora nos vamos con la corriente I2. La corriente I2 es la corriente que pasa a través de la resistencia de 3 ohms. Perdón, aquí me estoy equivocando un poco. Con la corriente I1, aquí por ejemplo, esta corriente que acabamos de señalar es la corriente que iría en este sentido. Esta sería la corriente I1, va hacia abajo. Aquí porque tenemos más menos, nos quedaría de esa forma. La corriente I1 pues la estamos señalando hacia arriba. Entonces aquí nos va a quedar negativo. Perdón,
aquí. Ahí va a ser negativo y aquí también nos va a aparecer negativo. ¿Por qué va a ser negativo? Porque si consideramos el voltaje en la resistencia de 8 ohms, en aquí un más y un menos, entonces la corriente va hacia abajo. Por eso. ¿Pero que la corriente no va hacia arriba? Sí, por eso va hacia arriba, así como la tenemos aquí. Entonces la corriente que calculamos nosotros es esta corriente, así como la tenemos aquí. Pues la hacemos aquí dos veces. Estas, si le pongo este es I1. Entonces aquí como está ahí en ese circuito, así como está I1, I1 es VA menos. Ahí está el fiscal, un huevito como el fondo. Sí, más o menos. Yo con un poquito de sal. Entonces la corriente I1 aquí es el voltaje VA menos 30 voltios entre los 8 ohms. Pero consideramos la corriente en vez hacia abajo, la consideramos hacia arriba. Aquí las cosas cambian. Ahí consideraríamos podemos la corriente hacia arriba, entonces ahí consideraríamos aquí un más menos. Aquí porque la corriente I1 entra por el positivo y sale por el negativo de la resistencia. ¿Sí? De esa forma. Entonces es el voltaje que tenemos aquí en R8, que en este caso serían, ahí sí, aquí lo anoto, ahí están. Entonces sería, seguimos este análisis de los voltajes de todos los voltajes que tenemos aquí, que sería menos el voltaje en R8 más los 30 voltios menos VA. Entonces el voltaje en la resistencia 8 sería, bueno, esto es igual a 0. Aquí nos quedarían 30 voltios menos VA. O si lo escribimos de otra manera, pues nos quedaría menos VA más 30. Entonces la corriente I1 es menos VA más 30 voltios sobre 8 ohms. Entonces, si consideran la corriente así, así les queda la corriente. Si consideran la corriente hacia arriba, así les queda la corriente. Entonces aquí el negativo multiplica todo esto. Perdón. Es así, que es lo mismo que poner menos. Sería VA menos 30 voltios sobre 8 ohms. Sí, sí está claro, espero que sí quede claro eso. Entonces, sí. Aquí, por ejemplo, si consideran el positivo, el voltaje aquí en la resistencia de 8 ohms, conviene analizar los voltajes en la otra dirección. Entonces sería más 30 voltios menos VA, es el voltaje que tenemos en R8. Ahorita vamos a poner otro.
Miren, por ejemplo, vamos a sacar aquí los voltajes ahí. Esto también es algo que también deben de saber hacer. Tienen aquí 4 voltajes en todo en este circuito. Y tienen, por ejemplo, el voltaje B1. Y para sacarlo más fácilmente, para obtener el voltaje B1, pues conviene analizar el circuito del más al menos. Aquí empieza esto para hacer la suma de voltajes. Entonces el voltaje B1 lo analizamos en esta forma, en este sentido. Entonces aquí nos quedaría que el voltaje B1 es B2 menos B3 más B4. ¿Sí? Entonces aquí está el positivo. Entonces nos vamos hacia en esta dirección. Aquí tenemos más B2 menos B3 y más B4. Y esto lo pueden ustedes comprobar con la ley de voltajes de Kirchhoff. Ahora, si tenemos ahora con B2, en ese caso empiezan por el positivo y van hacia el negativo. Entonces les quedaría B2 es igual a B1, este sería más B1 menos B4 más B3. Es el primer signo por donde entran B1 menos B4 más B3. B1 menos B4 más B3. Si sacamos ahora B3, B3 aquí tenemos el positivo, entonces analizamos en este sentido y pasaríamos primero aquí por más B4, es B4 menos B1 más B2 y finalmente el B4 pues lo analizaríamos en el otro sentido. Es acá, del más al menos, y B4 entonces sería B3 menos B2 más B1. B4 es B3 menos B2 más B1. Y con esta primer malla, aquí donde tenemos este circuito, estamos tomando aquí los 30 voltios, aquí la resistencia de 8 ohms, y aquí tenemos este voltaje que nos señala el voltaje VA, así. Y la corriente nos señala que va hacia la derecha. Y tenemos más o menos B1. Bueno, la corriente va hacia acá. Aquí tenemos más o menos, y este le llamamos BR8. Entonces ahí si escribiéramos el voltaje en la resistencia 8, de 8 ohms, aquí tenemos el positivo, vamos del más al menos, y nos quedaría 30 voltios menos VA, sería el voltaje en R8, 30 voltios menos VA. Entonces aquí nos queda 30 menos VA. La corriente, pues lo dividimos eso entre 8 ohms. ¿Sí está claro? La compañera. Sí, gracias. Aquí son 30 voltios menos VA sobre 8 ohms. La corriente I2 es la corriente que pasa a través de esta resistencia. En esta resistencia nosotros tenemos una diferencia de potencial de VA. Entonces aquí tenemos VA y aquí tenemos tierra. La corriente pues nos la está enseñando hacia abajo, aquí nos generan más menos. Entonces el voltaje aquí bueno, aquí también igual sería el voltaje en la resistencia de 3 ohms sobre la resistencia de 3 ohms. Entonces la corriente I2, el voltaje aquí pues sería VA. Sería VA sobre 3 ohms. La corriente I3, la corriente pues también va hacia abajo. Esta es la corriente I3. Ahí tenemos el más menos, como se genera. Y es el voltaje en la resistencia de 6 ohms sobre la resistencia de 6 ohms.
aquí también el voltaje en la resistencia de 6 ohms, pues es VA sobre 6 ohms. Sería un poco diferente si en este circuito le señalaran, por ejemplo, la corriente I3 que entra. Si entrara así, aquí nos quedaría más y aquí nos quedaría menos. La corriente I3, pues aquí iría hacia arriba. Entonces, aquí el voltaje en la resistencia de 6 ohms sería menos VA. Espero que también quede claro eso. Aquí tenemos la resistencia de 6 ohms, aquí es menos más, aquí es el voltaje en R6, y aquí tenemos VA. Aquí tenemos esta referencia que viene siendo tierra, y aquí es como si tuviéramos más menos VA. Esto equivale como si tuviéramos una fuente y que se llamara VA. Entonces el voltaje en R6 es igual a menos VA. Ok, pero no es esto lo que tenemos. Lo que tenemos pues es esto. Ahí tenemos las tres corrientes, I1, I2 e I3. Entonces hacemos la suma de las tres corrientes. I1, pues todo esto. I2, que es esto. Y la corriente I3, que es esto otro. Entonces son 30 voltios menos VA sobre 8 ohms menos VA sobre 3 ohms menos VA sobre 6 ohms. Esto es igual a 0. Entonces de ahí lo que nos interesa conocer es cuánto vale el voltaje VA. Despejamos VA de toda esa expresión. Vamos a multiplicar toda esa expresión, hacerlo más rápido, lo multiplicamos por 24 y vamos a omitir las unidades. Entonces aquí serían, nos quedaría 90 voltios menos 3 VA. Esto es porque 24 entre 8 es igual a 3, entonces les queda 3 por 30 son 90 y 3 por 1 pues les da 3 VA. Y lo es 24 entre 3 es 8 y les queda menos 8 por VA. Y 24 entre 6 es igual a 4, les queda menos 4 VA. Y es igual a 0. Sumamos todos los VA. Son 12, son 15. 15 VA. 90 voltios menos 15 VA es igual a 0. Y por lo tanto, VA es igual a 90 voltios sobre 15 ohms. Y eso nos da, son 6. Pues sería igual a 6. Voltios. Entonces ya tenemos el voltaje VA, que son 6 voltios. Con eso podemos sacar las corrientes I1, I2 e I3. I1 nos dice que son 30 voltios menos VA, que son 6 voltios, sobre 8 ohms. Entonces son 30 menos 6 son 24, entre 8 son 3 amperes. Entonces I1 son 3 amperes. La corriente I2, el voltaje VA, que son 6 voltios, sobre 3 ohms. Esos son 2 amperes. Y la corriente I3, que es el voltaje VA, que son 6 voltios entre 6 ohms. Esto es 1 ampere.
Entonces ahí tenemos las tres corrientes. La corriente I1, la corriente I3 y la corriente I2. Aquí nos falta encontrar los voltajes V1, V2 y V3. Vamos a encontrarlos. Entonces encontramos la corriente I1. Ya con los valores que tenemos, pues ya directamente encontramos lo que nos falta. La corriente I1 es... Eran pues, los voltajes, ¿no? ya encontramos... perdón. Sí, gracias. El voltaje V1 pues viene siendo la corriente I1 por los 8 ohms. Entonces la corriente I1 son 3 amperes por los 8 ohms. Nos da 24 voltios. Entonces aquí también pues ustedes noten, aquí en V1, aquí vamos a tener 24 voltios más menos. Y por lo tanto el voltaje total desde aquí hasta entre estos dos nodos pues sería menos 24 más 30, que son 6 voltios, que es lo que obtuvimos en VA. Luego tenemos el voltaje 2, que es la corriente I2 por la resistencia de 3 ohms. La corriente I2 son 2 amperes por los 3 ohms. Pues son los 6 voltios. De hecho, ni siquiera hay necesidad de sacarlo, pues porque claramente sabemos que V2 es igual a VA. Desde ahí claramente se observa que V2 es igual a VA. Y tenemos V3 también. Entonces aquí es la corriente I3 por los 6 ohms. Tampoco hay necesidad de sacarlo. La corriente I3 es 1 ampere. Y por los 6 ohms, pues claramente les da los 6 voltios. El potencial que tenemos aquí en V3, pues es el potencial de VA. Entonces V3 es lo mismo que tenemos en VA. Entonces, por eso no hay necesidad de hacerlo, pero aquí lo escribimos de esa forma. Vamos a utilizar ahora el Proteus para simular estos circuitos. Aquí estoy abriendo el Proteus. Vamos a poner un nuevo diagrama. Aquí le damos aquí donde tenemos un nuevo diagrama o en File, New Project. Aquí voy a poner donde lo vamos a guardar. Voy a guardar esa carpeta. Y le voy a poner un nombre a la simulación, bueno, al proyecto ese. Profesor, Sí, dime. ya lo había yo instalado y lo abrí y todo eso estaba funcionando, pero ya me sale que la ejecución del código no puede continuar. Porque se encontró un app frame, pero ya no me deja usarlo. ¿No sabe cómo solucionarlo? No, habría que checarlo. No sé, si quieres preguntarme un poco más tarde, si te ayuda para checar eso. Entonces, no sé cuánto nos debemos, porque si no sé de qué se trata ese problemita. ¿Sí te había abierto de inicio? Sí, o sea, lo instalé, lo abrí todo y funcionó, y ahorita que lo quería abrir ya no quiso. Bueno,
Sí, mejor lo revisamos al ratito. Entonces, Ok, gracias. para ver si lo podemos solucionar rápido. Ok, entonces este es el Proteus. Aquí se pueden hacer muchas cosas. Es bastante útil el programa. Aquí este programa pues, también me gusta para el diseño de las PCBs, los circuitos impresos, ahí para hacer los circuitos impresos. Está muy bien, está muy sencillo de utilizar. Aquí lo vamos a utilizar nosotros para hacer algunas simulaciones. No es tan eficiente como quisiera, pero algunos circuitos analógicos, más bien diría que es bastante ineficiente. Para los circuitos digitales es muy eficiente, funciona muy bien, pero para algunos circuitos analógicos, ahí cuando empezamos a utilizar amplificadores operacionales, tiene algunas fallas. Bueno, entonces lo que queremos hacer es simular este circuito que está aquí. Entonces necesitamos estas 3 resistencias y también necesitamos una fuente de voltaje. Entonces aquí tenemos varios elementos que podemos utilizar. Este es el modo de selección. Con esto seleccionamos los elementos, los movemos, los cambiamos de posición y también borramos algunas pistas, algunas trayectorias. Este es el de los componentes. Aquí seleccionamos los dispositivos y es el que vamos a utilizar ahorita. Este no lo usamos mucho. Nos sirve un poco para los nodos. Y aquí otro que nos sirve es este de las terminales. Como terminals, aquí seleccionamos aquí el de los voltajes, algunos voltajes que los ponemos aquí. También algunas etiquetas. Aquí ponemos las tierras. Esto también nos sirve para poner puntos comunes. Los nombramos de una forma y los utilizamos en todos lados. Entonces, para no tener tantos cables conectados por ahí. El modo gráfico también es bastante útil, no lo usamos, pero es muy útil, sirve bastante. De aquí otro que vamos a utilizar es los generadores. Entonces aquí para meter algún voltaje de corriente directa, tipo seno, coseno, impulso y bueno, otros elementos. Este también lo vamos a usar. Y están las puntas de prueba para medir voltajes y corrientes. Y aquí donde tenemos algunos instrumentos. Estos instrumentos, aquí tenemos el osciloscopio, tenemos los voltímetros, el amperímetro, el wattmetro. Entonces estos también por ahí también los vamos a utilizar. Entonces, hacemos este circuito, entonces primero seleccionamos los componentes. Entonces aquí donde tenemos los componentes, los dispositivos, aquí donde tenemos una P, que es de parts. Este no lo vamos a estar utilizando, vamos a estar utilizando este donde tenemos la P para seleccionar los componentes. Aquí tenemos parts y vamos a buscar una resistencia. Vamos a utilizar, aquí vienen bastantes elementos de resistencias. Vamos a utilizar este que es un elemento genérico, este resistor. Y por aquí donde tienen los elementos les da algo de información, dice Analog Primitive Resistor. Esto es importante. Algunos dicen no model. Entonces si aquí dice no model, algún elemento, este también lo pueden usar. Prefiero utilizar este que está aquí. Cualquiera de los dos. Analog Resistor o Analog o Generic Resistor Symbol. Voy a usar este mejor. Pero este también no hay ningún problema. Y lo otro que necesitamos es esta fuente de voltaje. Sí. Déjame ver a ver si hay uno que se parezca a este que está aquí. V-Source, la batería. Voy a seleccionar este. V-Source. Y hay otro que dice Cell, una celda de la batería. Este también es lo mismo. Ponemos este V-Source. Ponemos la resistencia.
ponemos la otra resistencia. Aquí en esta parte podemos girar las resistencias. Aquí la voy a meter de esta forma. Si no lo hacen de esa manera, la seleccionan y aquí la rotan o la cambian. Y aquí tenemos otra resistencia más. La acomodan. Entonces hacemos todas las conexiones. Y ahí tenemos todo conectado. Ponemos los valores. Esta fuente de voltaje es de 30 voltios. Esta resistencia es de 8 ohms. Esta otra resistencia es de 3 ohms. Y esta otra resistencia es de 6 ohms. Entonces ya tenemos todos los elementos para hacer la simulación. Nos piden los voltajes en las resistencias de la forma en la que tenemos indicada. Entonces aquí donde tenemos los instrumentos, aquí tenemos diferentes instrumentos, seleccionamos el que dice voltímetro de corriente directa, DC voltmeters. Este es un voltímetro. Aquí ponemos el positivo. Aquí tenemos otro voltímetro. Aquí está. Y aquí tenemos el otro voltímetro. Y listo. Entonces con esto medimos los tres voltajes V1, V2 y V3. También vamos a medir las corrientes. Entonces aquí usamos el amperímetro. Y amperímetro, aquí tenemos un signo más y un signo menos. El signo más es por donde entra la corriente, aquí sale la corriente. Entonces, por ejemplo, para I1, I1 está conectado aquí. Lo pondríamos de esta forma. Pues igual, si tuvieran ustedes su amperímetro, aquí tendría que ser un más y un menos. Cuando ustedes usan el amperímetro, tengan mucho cuidado pues de polarizarlo correctamente, de no hacer un cortocircuito por ahí, porque trae un fusible y pues ese está bastante limitado y se les puede dañar ese fusible. Entonces sí trae una protección, los multímetros traen una protección, pero cuando no se tiene mucha experiencia ahí con el amperímetro, muchas veces terminan dañándolos. Entonces tengan mucho cuidado cuando conecten los amperímetros, háganlo con cuidado para que puedan hacer las mediciones de manera correcta. Y luego acá tenemos la corriente I2. Aquí. La corriente I2. A ver, aquí está el perímetro. Aquí va hacia abajo, entonces tenemos el positivo arriba y el negativo abajo. Y tenemos el otro amperímetro. Tenemos de esta forma.
que ya son todos. Entonces ya con esto ya podemos simular todo el circuito. Veamos aquí donde tenemos el play. Y aquí está el resultado. Entonces nos dice que la corriente I1 son 3 amperes. La corriente I2 son 2 amperes. Y la corriente 3 son 1 ampere. Los voltajes. Aquí tenemos 24 voltios. Era lo que habíamos obtenido, 24 voltios, y luego aquí son los 6 voltios, y aquí también tenemos 6 voltios. Si quisiéramos medir potencia, existe un wattmetro, wattímetro, es este que se utiliza para medir potencia, y tiene 4 terminales por ahí para medir potencia. Entonces, simultáneamente miden ustedes la corriente y miden ustedes también el voltaje. Entonces aquí observen cómo aparece un más menos, significa que equivale el voltaje, y aquí aparece lo que viene siendo la corriente. Entonces si medimos la potencia en la resistencia de 8 ohms, vamos a tener una potencia de, son 24 voltios de voltaje, y la corriente I1 son 3 amperes. Entonces son 72 watts. Entonces vamos a conectar este wattmetro para medir la corriente en esta resistencia. Entonces abrimos el circuito para la corriente. Aquí voy a poner la misma sentido de corriente que tenemos aquí. La corriente entra y sale del wattímetro. Voy a conectar hasta acá. Y el voltaje, aquí ponemos el positivo. Y aquí ponemos el negativo. Y con esto medimos potencia. Entonces aquí nos debe aparecer la potencia que dijimos de 72 watts. Está 72 watts es lo que nos mide. Nos aparece positiva. Y lo mismo pueden hacer para los distintos elementos. Ustedes pueden agregar aquí también unas que son puntas de prueba para hacer las mediciones de voltaje y de corriente. Son bastante útiles. Aquí donde tenemos estas que son un modo de pruebas, aquí puntas de prueba. Y tenemos estas para medir voltaje, estas para medir corriente. Para medir voltaje, ustedes pueden colocar la punta de prueba aquí. Aquí lo que están haciendo, están poniendo su punta negra en tierra, y esta punta es la punta roja del voltímetro. Por ejemplo, la punta negra del subvoltímetro la están poniendo en tierra y la punta roja la están poniendo en este lugar. Entonces esta medición la están haciendo con respecto a tierra. Ustedes no tienen ninguna tierra conectada, aquí nos están indicando dónde es su referencia. Como no tiene ninguna referencia, el voltaje que está aquí puede ser que nos salga 6 voltios con referencia a este nodo, o que agarre otro nodo para poner la referencia. Incluso nos puede salir 0. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos indicando cuál es nuestra referencia para medir este voltaje. Pues le damos play y aquí nos dice menos 8.57. ¿Quién sabe con respecto a qué referencia está haciendo esa medición de voltaje? Esa medición de voltaje es correcta porque lo está haciendo con respecto a una referencia que no sabemos cuál es. Aquí cambia la situación cuando agregamos la tierra. Entonces aquí donde tenemos las terminales, agregamos la tierra y la ponemos aquí. Entonces aquí ya pusimos la tierra, entonces nos va a decir que este voltaje lo va a medir con respecto a este. Le damos play y aquí nos aparece 6 voltios. Aquí, por ejemplo, si quisiéramos medir el voltaje en la resistencia utilizando puntas de prueba, lo que haría pues, sería medir el voltaje en este punto y el voltaje en este punto. Entonces voy a tener el voltaje entre estos dos puntos. Le doy play y aquí aparece que tenemos un voltaje de 30 y aquí un voltaje de 6.
Espero que lo alcancen a ver bien. Entonces nosotros medimos los dos voltajes, eso pues se hace a veces. Aquí estamos midiendo en este punto. Aquí estamos midiendo 30 voltios y aquí estamos midiendo 6 voltios. Entonces, si ustedes ponen el potencial de aquí a aquí, son 24 voltios. Si ustedes ponen el potencial en esta forma, aquí les va a medir menos 24 voltios. Entonces aquí serían 30 menos 6, les da 24. Y de la otra forma, si ponen el positivo acá y el negativo acá, quedarían 6 menos 30, les quedaría menos 24. Pues de esa manera lo utilizan. También de las puntas de prueba tienen otras que les miden corriente. Aquí deben estar colocados correctamente. Podemos medir la corriente aquí y podemos medir la corriente acá. Le doy play y aquí por ejemplo sale que son 3 amperes, que es la corriente que tenemos aquí, pero acá abajo sale menos 3 amperes. Entonces esto es claro. La corriente que tenemos aquí, esta corriente son menos 3 amperes. Y esta corriente que tenemos acá son 3 amperes. Entonces, si se fijan, pues si va para acá, que es la corriente que tenemos señalada arriba, aquí son 3 amperes. Y cuando la tenemos aquí hacia el otro lado, son menos 3 amperes. Entonces, este es un circuito de corriente directa y con todas las mediciones que estamos realizando. Entonces, siempre que tenemos tierra, podemos tener la medición de referencia. Este mismo circuito, bueno, aquí lo vuelvo a guardar aquí, Project As. Este mismo circuito es lo mismo. Si borramos estas líneas y las ponemos aquí a tierra, al punto común. Entonces, si lo tenemos así, el circuito es exactamente el mismo, siempre y cuando seleccionemos pues todo están conectados al mismo punto. Entonces, tierra pues señala un punto de referencia y señala un punto común. Por ahí después ustedes pueden ver que pueden encontrar una tierra, esta tierra, y una tierra de chasis, y pueden encontrar otra tierra que es una tierra física. Entonces también encuentran diferentes tipos de tierra y tienen diferentes características. Entonces aquí el circuito pues, obtenemos lo mismo que habíamos obtenido hace un momento. Pues son los mismos resultados. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita continuamos aquí con la clase.
Ok, entonces continuamos. Y ya resolvimos este ejemplo. Y vamos a tener este otro ejemplo también. Entonces tenemos este circuito. Para resolverlo, pues también vamos a utilizar la ley de corrientes de Kirchhoff. Tenemos que seleccionar un punto de referencia, vamos a ponerle a este, vamos a llamarle Bx. Este lo ponemos en tierra, y lo que estamos diciendo es que este Bx se mide con respecto a tierra. Tiene los mismos sentidos de flexión que el anterior. Vamos a tener ahora las corrientes. Entonces vamos a tener la corriente que entra, en este caso es corriente I1 menos I2 menos I3. Esto es igual a 0. Entonces I1 entra al nodo, la consideramos positivas, I2 y I3 salen, las consideramos negativas. La corriente I1, acá los voy a escribir. I1 es la corriente en la resistencia de 2 ohms. La corriente I2, la corriente en la resistencia de 8 ohms. Y la corriente I3 es la corriente en la resistencia de 4 ohms. Aquí la corriente I1 entra por el más, sale por el menos. Este sería B1, que sería el voltaje en la resistencia de 2 ohms. Esta corriente I2 entra por el más, sale por el menos. Este sería el voltaje en la resistencia de 8 ohms. Y aquí también I3 entra por el más, sale por el menos. Este sería el voltaje en la resistencia de 4 ohms. Entonces aquí mismo voy a escribir corriente I1 es el voltaje en R2 sobre la resistencia 2 menos el voltaje en la resistencia de 8 ohms sobre la resistencia de 8 ohms menos el voltaje en la resistencia de 4 ohms sobre la resistencia de 4 ohms es igual a 0. Entonces ahí ya tenemos las tres corrientes. Ahora vamos a poner el voltaje en la resistencia de 2 ohms. Este voltaje aquí, el que viene como V1. Entonces este voltaje V1, así como dijimos, sería 5 voltios menos Vx. Aquí hagan de cuenta que lo que tienen es la resistencia de 2 ohms. Aquí tenemos voltaje en R2. Aquí tenemos 5 voltios. Y aquí tenemos Vx. Entonces el voltaje en R2, aquí lo vemos, es más 5 voltios menos Vx. 5 voltios menos Vx sobre 2 ohms. El voltaje... ¿Ese qué es? ¿Cómo, perdón? ¿Ese qué era? Este es el voltaje en R2. Estamos sacando la corriente I1. Ah, ok, gracias. Sí. Aquí lo pongo. Voltaje en R2 es 5 voltios menos Vx. Y ya pues, la corriente son esos 5 voltios menos Vx entre los 2 ohms. Ahora vamos con este otro, voltaje en R8. Este que está aquí es V2, y pues este es igual a Vx. V2 es Vx sobre 8 ohms. Y el voltaje en R4, aquí sería el V3, corresponde a V3, que sería el voltaje Vx, más 3 voltios sobre 4 ohms. Esto es igual a 0. Y aquí tenemos
más menos. Este es el voltaje en R4, estos son 4 ohms. Son menos más 3 voltios. Y aquí, como si tuviéramos, dijimos, Bx. Entonces el voltaje en R4, BR4, lo tenemos en esta forma. Sería más Bx más 3. Entonces aquí, Bx más 3. Esos signos negativos que tenemos ahí corresponden a estos signos que tenemos acá. No, para que no haya confusión. Entonces ya tenemos todas las estas son corrientes, estas tres son corrientes. Y de aquí ya podemos despejar Bx, que es la única incógnita que tenemos. Entonces vamos a multiplicar toda esa ecuación por 8. Vamos a multiplicar toda esa ecuación por 8. Entonces multiplicamos toda esta ecuación por 8 para hacer más fácil las operaciones. Aquí nos quedaría 8 entre 2 son 4, nos quedaría 20 voltios. Menos 4Bx. Y luego nos queda 8 entre 8 es 1, nos queda simplemente Bx. Y este otro es 8 entre 4 son 2. Entonces multiplicaríamos por menos 2, entonces queda menos 2Bx. Menos 6 voltios. Y esto es igual a 0. Entonces nos quedaría... son 4, 5, 7Bx. Es igual a menos 26 voltios. Entonces Bx es igual a menos 26 voltios. No, perdón, aquí me equivoqué. No lo hice bien. Es 20 menos 6 son 14. Se me perdió un poco. Entonces son 20 menos 6 son 14. Lo pasamos del lado derecho, nos queda menos 14 voltios. Ahora sí. Bx nos queda que son 2 voltios. Entonces tenemos el valor de Bx. Y ya con ese Bx podemos sacar lo que viene siendo las corrientes. Aquí lo que debe quedar claro, pues esta es la corriente I1. Esta es la corriente I2. Esta es la corriente I3. Entonces con eso podemos sacar las corrientes. Todo esto que está aquí es la corriente I3. Esta es la corriente I1. Y esta es la corriente I2. Entonces vamos con la corriente I1. Eh, 5 voltios. Profe, Sí. disculpe, quería preguntar, ¿por qué en la corriente I3 solo se toma los 4 ohms y no los 8, si están en la misma malla? Esto sería para la corriente I3, este que está aquí.
Este es para I3. Está aquí. Entonces, acá lo que tienes conectado es BX. Entonces, aquí tienes BX y aquí tenemos I3. Entonces, aquí para I3, pues nada más es pues la corriente que circula por la resistencia de 4 ohms. Entonces, el voltaje que tienes entre estos dos puntos, que es BX más 3 voltios sobre los 4 ohms. ¿Sí? Entonces, lo que tú tomas entre estos dos puntos es el valor del voltaje. Tú tienes aquí un voltaje BX. Así es el análisis por mallas de circuitos eléctricos. Entonces, aquí tú tomas BX entre estos dos terminales. Claro que aquí lo que tienes pues es una resistencia, no tienes la fuente. Esto nada más es para indicar el potencial que tú tienes aquí. Ok, profe, gracias. Entonces tenemos aquí 5 voltios menos 2 voltios sobre 2, eso nos da la corriente I1, que son 3 voltios sobre 2, es 1.5 amperes. La corriente I2, BX sobre 8, que dijimos que son 2 voltios sobre 8, es 0.25 amperes, 250 miliamperes. Y la corriente I3 es BX, que son 2 voltios más 3 voltios sobre 4 ohms. Son 5 voltios sobre 4 ohms. Nos da 1.25 amperes. Entonces aquí tenemos I1, I2 e I3. Entonces tenemos ya las corrientes. Luego tendríamos los voltajes. Ahí faltaría determinar los voltajes. El voltaje V1 es el voltaje en la resistencia de 2 ohms, que viene siendo I1 por 2 ohms. Es 1.5 amperes por los 2 ohms. Esto nos da 3 voltios. Y entonces aquí tenemos 3 voltios. Y entonces BX, aquí lo comprobamos, son menos 3 voltios más 5 voltios. El voltaje en la caída de potencia en la resistencia serían menos 3 voltios más los 5 voltios nos da 2 voltios en BX, que es correcto. En B2, pues ya sabemos es BX. Aquí nada más para indicarlo es I2 por los 8 ohms. Es 0.25 amperes. Por los 8 ohms, eso nos da los 2 voltios. Y en el caso de B3, pues aquí sería I3 por 4 ohms. Entonces, la corriente I3 es 1.25 amperes por los 4 ohms, nos da 5 voltios. Y de hecho no hay mucho... el voltaje, este que está aquí, lo podemos obtener muy fácilmente. Ya sabemos que el voltaje desde aquí hasta acá, dejen otra malla, aquí pues me gustaría que ustedes vieran fácilmente ahí todo sumar un poco más rápido los voltajes. Aquí tiene 5 voltios. Desde aquí hasta acá hay un voltaje de 2 voltios. Entonces aquí hay 2 voltios, aquí hay 5 voltios. Entonces aquí tienen que tener, se tienen que restar 3 voltios. Entonces aquí tendrían que ser 3 voltios para que les dé los 2 voltios que están aquí. Entonces, menos 3 más 5 les dan los 2 voltios que tienen acá. Entonces, directamente, sin hacer ninguna operación, pues aquí saben que son 3 voltios.
Luego del otro lado, pues tienen, aquí son más o menos 2 voltios. Tienen la resistencia y aquí tienen menos más 3 voltios. Y aquí quieren saber el voltaje que tienen aquí. Entonces aquí les tienen que quedar 2 voltios. Aquí están restando menos 3. Entonces para que les quede 2, aquí tiene que ser 5. 5 menos 3 les da los 2 voltios que tienen aquí. Entonces sería lógico pensar que aquí tienen 5 voltios. 5 menos 3 les da los 2 voltios que están acá. Ok, de esa manera pues obtienen las corrientes y los voltajes que les están pidiendo y también podrían saber las potencias. Aquí, por ejemplo, nada más ahí con las, con las potencias. La potencia de la fuente de 5 voltios sería, la corriente va del menos al más. Esta es la corriente I1. Entonces nos quedaría la corriente I1 por 5 voltios, que sería 7.5 watts negativos. Menos 7.5 watts. Y vamos a ver qué potencia nos da aquí en la fuente de 3 voltios. La corriente aquí también está por el negativo y sale por el positivo, entonces va a quedar menos. Y esa potencia sería menos la corriente I3, que es 1.25 por 3 voltios. Son 3.75 watts. Las dos corrientes salieron negativas. Digo, las dos potencias salieron negativas. Y este es el circuito que les quedaría. Vamos a implementarlo aquí. Es casi el mismo que tenemos acá. Entonces esta fuente es de 5 voltios. Esta resistencia es de 2 ohms. Aquí tiene una resistencia de 2 ohms. Esta resistencia es de 4 ohms. Y tiene una fuente de voltaje aquí. Perdón, está al revés esta fuente. Esta fuente es de 3 voltios. Y la resistencia de 4 ohms. Hacemos la simulación y vamos a probar que estén correctos los resultados. La corriente I1, 1.5 amperes. La corriente I2, 0.25. La corriente I3, 1.25. Y los voltajes, pues con eso no hay problema. Son 3 voltios. B1, B2 pues son 2 voltios. Y el otro voltaje son 5 voltios, como tuvimos aquí, 3, 2 y 5. Y ahí tenemos ya resuelto este circuito también. También les dejo esta información ahí. Y de este otro circuito.
Este y este otro. Entonces con eso tenemos las leyes de Kirchhoff. Vamos a analizar también este último circuito otra vez. De otra manera, utilizando la ley de voltajes de Kirchhoff. En este caso, para la ley de voltajes de Kirchhoff, el análisis se hace a partir de las mallas y no de los nodos. Aquí tenemos dos mallas y nosotros seleccionamos el sentido de la corriente. Vamos a seleccionar esta malla con el sentido de la corriente que nos indican ahí de I1 para esta malla y esta otra malla con el sentido de la corriente, en este caso de I3. Entonces lo que estamos indicando aquí que es que por toda esta malla circula I1, por esta otra malla circula I3. Por esta rama, si lo ponemos de esa manera, circularía I1 menos I3. Y si lo ponemos de esta otra forma, circularía I3 menos I1. Sí. Aquí para la ley de voltajes de Kirchhoff, lo que se hace es la sumatoria de voltajes. La sumatoria de voltajes nos da 0. Para la primera malla, todos los voltajes que nos encontramos aquí deben de sumar 0. Entonces tenemos la fuente de 5 voltios. Tenemos la resistencia de 2 ohms. Aquí ponemos la corriente I1. Y este será el voltaje en la resistencia de 2 ohms. Y luego tenemos otra resistencia aquí. Si tomamos el sentido de la malla, de esa malla, aquí vamos a poner esta corriente. Y dijimos que en este caso sería la corriente I1 menos I3. Entonces la corriente I1 menos I3. Y aquí, perdón, sí, I1 menos I3, ¿está bien ahí? Y esta es la resistencia de 8 ohms. Entonces, aquí pues tenemos otra parte del circuito, pero nada más nos estamos enfocando a esta malla. Aquí hay más el resto del circuito. Y para la otra rama, nada más tomamos de manera independiente la resistencia de 8 ohms. Aquí la resistencia de 4 ohms. Aquí la fuente de voltaje de 3 voltios. Y aquí estamos tomando en cuenta que la corriente va hacia acá. Y aquí también tomamos ese sentido de corriente hacia arriba. Y en este caso, esta es I3. Aquí nos quedaría I3 menos I1. Y entonces el voltaje, aquí lo consideramos de dos formas. Aquí tienen, en la primera, la corriente va hacia abajo, entonces aquí tienen un voltaje de esta forma, y aquí tienen un voltaje de esta otra manera. Entonces esta sería la malla 1, aquí corriente 1, y aquí consideramos la corriente I3. Entonces, tenemos dos mallas, a una la identificamos como malla 1,
y esta sería la malla, aunque sería la segunda malla, le pongo malla 3. Únicamente tenemos dos mallas, la malla 1 y la malla 3 en el circuito. Pero le pongo malla 3 porque ahí lo que nos aparece o lo que nos da el sentido ahí de análisis es I3. Entonces, para la primera malla se hace una suma de voltajes. Entonces nos quedaría, si empezamos por la fuente de voltaje, aquí malla 1, si empezamos por la fuente de voltaje nos quedaría menos 5 voltios más el voltaje en R2 más el voltaje en la resistencia de 8 ohms, y esto es 0. Entonces aquí nos queda menos 5 voltios. El voltaje en la resistencia de 2 ohms sería 2 ohms por la corriente I1. Y el voltaje en la resistencia de 8 ohms, así como la tenemos señalada, sería más 8 ohms por la corriente I1 menos I3. Este es 0. Y luego ahora con la malla 3 hacemos el análisis igual, empezamos en la fuente de 3 voltios, nos quedaría menos 3 voltios y sería más los 8 ohms de la resistencia de 8 ohms multiplicado por la corriente I3 menos I1. Esto porque lo señalamos de esta forma, la corriente I3 menos I1 va hacia arriba y aquí nos genera un potencial más menos, entonces menos 3 voltios más 8 ohms por I3 menos I1, y el voltaje en la resistencia de 4 ohms sería 4 por I3. Esto es igual a 0. Simplificamos ahí todas esas ecuaciones. Y aquí nos va a quedar 8I1 más 2I1, nos quedan 10I1 menos 8I3. Esto es igual a 5 voltios. Vamos a eliminar las unidades, que son 5 voltios. En la otra nos quedarían menos 8I1. Y eso serían 8 más 4 son 12 y 3. Y esto es igual a 3 voltios. Entonces ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Y lo que hacemos pues es resolverlo. Aquí para resolverlo podemos vamos a hacer por eliminación de coeficientes. Ahí pues ustedes lo hacen, si tienen su calculadora pues directamente ahí les da sus resultados. Vamos a poner la primera ecuación y esta es la segunda ecuación. Entonces ponemos la primera ecuación y le vamos a sumar 5 veces 5 son 5 medios de la ecuación 2. Entonces la ecuación 1 nos queda igual, 10I1 menos 8I3 igual a 5. La ecuación 2, perdón, la dividimos entre 4 mejor. Entre 4. O la multiplicamos por 1.25 para que nos dé los menos 10 en I1 y se pueda cancelar rápidamente. Entonces nos quedaría 8 entre 4 son 2 por 5 son menos 10, nos queda menos 10 y 1, y luego es 12 entre 4. Estoy multiplicando 5 cuartos por toda esta ecuación para que nos dé menos 10 y 1 y se cancele con estos 10 y 1. Bueno, entonces ahora es 12 entre 4 son 3, por 5 son 15. 3. Y el otro es 3 por 5 son 15. 15 cuartos. Listo. Entonces hacemos la suma, estos se cancelan. Y aquí nos queda 23. Digo, perdón. 15 menos 8 son 7 y 3.
igual a estos 15 son 15 entre 4 son 3.75. Entonces aquí nos queda 8.75. No sé si, espero no haberme equivocado. 8.75 entre 7 y 3 nos queda igual a 1.25. Ahí está. Pues aquí habíamos tenido I3 1.25 amperes. Y 1 lo podemos despejar de la ecuación 1. Nos queda que I1 es igual a 5 más 8I3 sobre 10. Entonces I1 es 5 más 8 por 1.25 sobre 10. Entonces 5 más 8 por 1.25, 1.5. 1.5 amperes. Entonces aquí tenemos I1, 1.5 amperes. Y por ejemplo ahora señalamos I2, en este caso I2, la corriente I2, que llevaría este sentido, I1 menos I3. Entonces I2 es igual a I1 menos I3. O también podemos decir que es menos I3 menos I1, es lo mismo. Entonces I2 es 1.5 menos 1.25, nos queda 0.25. Ya, pues de ahí pues es lo mismo. Entonces se obtuvieron los mismos resultados. Entonces eso resolviéndolo por ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces sí es importante que sepan hacer ese circuito sencillo, ya poner 5 o 6 mallas, es otra cosa, no es clase de circuitos eléctricos, pero sí tener al menos 2 mallas, pues debe ser sencillo, que en este caso nada más consideran, la manera más sencilla de resolverlos es con ley de corrientes de Kirchhoff, porque nada más utilizan un nodo y les queda una ecuación. Y vamos a continuar ahora, ya un poquito más y vamos a terminar la clase, y vamos a ver esto de resistencias en serie y algo que es muy utilizado y que también deberían de saber manejarlo rápidamente, que es el divisor de tensión, el divisor de voltaje. Entonces primero tenemos las resistencias en serie. Nos dice la resistencia equivalente de cualquier número de resistencias conectadas en serie es la suma de las resistencias individuales. Siempre que tengan resistencias en serie, la resistencia equivalente es la suma de las resistencias. Entonces aquí se tienen varias resistencias en serie. Aquí tenemos R1, R2, R3, R4, hasta Rn. Todas estas resistencias están en serie y obtenemos la resistencia equivalente. Entonces la resistencia equivalente está dada por la suma de todas las resistencias. Y de esto mismo, de las resistencias en series, obtenemos esta expresión que se conoce como divisor de tensión, el divisor de voltaje. Este es muy utilizado para calcular rápidamente algunos voltajes. Esto no es para acordarme ahorita de un circuito. Bueno, entonces tenemos aquí este circuito y es para señalar el funcionamiento del divisor de voltaje.
Este es un circuito que está en serie conectado a una fuente de voltaje. Entonces, si nosotros quisiéramos sacar la corriente, para obtener la corriente, pues podemos simplificar primero el circuito. Entonces, el circuito únicamente les quedaría la fuente de voltaje, V, y una resistencia equivalente. Aquí tenemos una corriente. Entonces, la corriente es el voltaje entre la resistencia equivalente. Esto es el voltaje entre la resistencia equivalente, que es R1 más R2. Si queremos sacar el voltaje 1, pues es el voltaje en la resistencia 1. El voltaje 1 sería la resistencia 1 por la corriente. Entonces esto es la resistencia 1 multiplicado, puse RI. La resistencia 1 multiplicado por la corriente, que es el voltaje por R1 más R2. De aquí se obtiene que el voltaje 1 es R1, perdón, otra vez. Voltaje 1 se expresa como R1 sobre R1 más R2 por B. Entonces esto sería el voltaje 1, que viene de la expresión que tenemos aquí. Si queremos ahora obtener el voltaje 2, es R2 por la corriente. Entonces esto nos da R2 por la corriente, que viene siendo el voltaje entre la suma de las dos resistencias. Entonces el voltaje 2 es R2 sobre R1 más R2 por el voltaje total. Y estas son las ecuaciones que se utilizan para el divisor de voltaje. Entonces de esa manera sacan rápidamente el voltaje en cualquier elemento. Entonces si tenemos un ejemplo, aquí tenemos una fuente de voltaje. Estos son 10 voltios. Aquí tenemos unas 3 resistencias. Bueno, vamos a poner 4 resistencias. R1, R2, R3 y R4. Y aquí voy a poner así. Esto va a ser B1. Esto va a poner B2. Esto va a poner B3. Y aquí voy a poner B4. Entonces únicamente tienen esta fuente de voltaje, que aquí es más menos. Los potenciales que van a tener en todas estas resistencias, aquí siempre van a tener el más menos. Aquí va a ser positivo, aquí negativo, aquí positivo, aquí negativo. Aquí también va a ser positivo y aquí negativo. Y aquí también positivo y aquí negativo. Y esto es porque la corriente circula en este sentido. Entonces la corriente circularía hacia acá. La corriente circula hacia acá y hacia acá. De tal manera que el voltaje V1, aquí por el divisor de tensión, aquí me falta ponerle los valores a las resistencias. Vamos a ponerle 4 ohms, ponerle 8 ohms, vamos a ponerle 3 ohms, vamos a ponerle 5 ohms. Sí, el voltaje 1 van a ser los 10 voltios entre la suma de todas, los 10 voltios multiplicado por la resistencia donde queremos encontrar el voltaje, que son 4 ohms, entre la resistencia total, que viene siendo 4 más 8 más 3 más 5. Sí. Entonces aquí son 40 sobre 4, 12, 15, 20. Y bueno, ahí le quité las unidades, al final van a obtener voltios. 4 entre 20 son 2 voltios. 2 voltios. Y B1 son 2 voltios. Y luego tenemos B2. Son los 10 voltios de la fuente por la resistencia de 8 ohms entre el voltaje total, que son 20 voltios. Entonces aquí nos quedan 4 voltios.
el voltaje en la otra resistencia, B3, la resistencia de 3 ohms, serían los 10 voltios de la fuente por 3 ohms entre 20 voltios. Entonces aquí nos queda 1.5 voltios. Y B4 son 10 voltios. Aquí tenemos 5 ohms entre, aquí no son voltios abajo, son ohms, 12 voltios. La resistencia total entre 20 ohms. Aquí nos quedan 2.5 voltios. En el caso de B1, el signo, pues aquí la corriente que estamos señalando aquí es de más al menos, está bien. Aquí de más al menos, aquí va del menos al más y aquí va del menos al más. Entonces el voltaje aquí va a ser negativo, menos y menos. Si en este circuito comprobamos esos resultados, los resultados que obtuvimos ahí, el voltaje total nos debe de dar 0. Decimos el voltaje que nos debe dar el circuito debe ser un voltaje de 0 voltios. Comprobarlo. Entonces, aquí tenemos 2 voltios. Aquí tenemos 4 voltios. Menos 1.5 voltios. Y menos 2.5 voltios. Entonces la suma de todos los voltajes en esta malla debe ser 0. Entonces nos quedaría menos 10 voltios, más 2 voltios, más 4 voltios, menos 1.5 y menos 2.5 voltios. Esto que está aquí es igual a... Bueno, aquí lo vemos, es menos 10 más 2, aquí más 4, nos queda menos 4. Menos 4 más 4 son 0. Sí, está bien. Y por ejemplo de esto hay algunas cosas que es importante que ustedes deberían de notar. Aquí por ejemplo tiene una resistencia de 4 ohms. Y aquí tiene una resistencia de 8 ohms. Está en el mismo circuito serie. Si en la resistencia de 4 ohms tienen 2 voltios, entonces esta resistencia se duplicó. Aquí tiene una resistencia de 8 ohms. Entonces también se va a duplicar el voltaje. Tienen 4 voltios. Porque existe una cierta proporcionalidad entre el voltaje y la resistencia en el circuito serie. Aquí en la resistencia de 3 ohms, pues sería 3 cuartos de esta resistencia. Entonces son 3 cuartos del voltaje que tenemos aquí en B1. Entonces si multiplicamos 2 por 3 cuartos les da 1.5 voltios. Esta es de 5 ohms, que equivalen a 5 cuartos de esta resistencia. Entonces la proporción entre esta resistencia y esta otra son 5 cuartos. Entonces el voltaje también está en esa misma proporción de 5 cuartos. Entonces si multiplicamos 5 cuartos por 2 les da 2.5 voltios. Y eso lo vamos con este ejemplito ahí, para que no se me olvidaba y por eso lo anoté. Ustedes aquí tenemos un problema. Vamos a poner un ejercicio. Tenemos conectada aquí una fuente de 10 voltios. Y luego aquí conectamos una resistencia, bueno, es un potenciómetro. Y en este potenciómetro, nosotros queremos que el voltaje que nos dé aquí a la salida del potenciómetro sea un voltaje que vaya
entre 0 a 7 voltios. Sí, de 0 a 7 voltios. Entonces tenemos este circuito y ponemos este potenciómetro. Nosotros queremos tener un voltaje de 0 a 7 voltios. Si nosotros conectamos nada más el circuito de otra forma, y si nada más pusiéramos el circuito de esta forma, es más, aquí en vez de tener 7 voltios pusiéramos más bien 2 voltios. Este sería nuestro potenciómetro. Y el potenciómetro tendríamos que girarlo nada más un 20% de todo su giro para que nos diera nada más de 0 a 2 voltios. Y no tendríamos buen control del voltaje aquí a la salida. ¿Saben qué? Bueno, entonces aquí este circuito no funcionaría bien del todo. Entonces aquí nada más, aquí tenemos 10 voltios y aquí tenemos esta salida. Entonces para tener esa salida, aquí solo utilizamos el 20% del potenciómetro y eso hace que sea más difícil controlarlo. Entonces, para tener un control del potenciómetro y aquí utilizar el 100% del potenciómetro, agregamos esta resistencia. Entonces, queremos saber qué valor debe tener esta resistencia. Y vamos a suponer que este potenciómetro es un potenciómetro de 10 kilos. Entonces, en esa resistencia de 10 kilos, cuando la derivación central del potenciómetro lo tengamos hasta en la posición superior, cuando tengamos acá arriba, aquí vamos a tener una caída de potencial de 2 voltios. Entonces, el voltaje que vamos a tener en la resistencia, aquí la caída de potencial que vamos a tener ahí va a ser una caída de potencial de, aquí lo escribo, de 8 voltios. Y espero que quede claro porque son 8 voltios. Aquí 8 más 2 nos da los 10 voltios que tenemos ahí. Y con eso pues, nosotros podemos saber de qué valor es esa resistencia. Este es un circuito serie. Y entonces la resistencia, esta resistencia tiene 4 veces la caída de tensión que tenemos en el potenciómetro. Entonces si esta resistencia es de 10 kilos, R tiene que ser de 40 kilos. Que también ahí lo podemos hacer por una regla de 3. La resistencia de 10 kilos nos da 2 voltios. Entonces queremos 8 voltios. El valor de la resistencia, ¿de cuánto es? Entonces nos da 8 por 10 sobre 2. Entonces da kilos. Ok. Bueno, con eso terminamos. Otra vez. Dijo que iban a ser 4 veces ¿qué? 4 veces la resistencia. Como aquí la caída de tensión que tienen aquí en R es de 8 voltios, aquí es de 2 voltios, hay una relación lineal. Entonces aquí la caída de tensión es 4 veces la caída de tensión que hay acá, porque son 8 voltios y 2 voltios. Entonces también significa que la resistencia es de 4 veces el valor de esta que está aquí. Ah, ok, gracias. Muy bien, no sé si tengan alguna otra pregunta. Bueno, pues eso sería todo en la clase del día de hoy. Y pues el miércoles continuamos con estos temas. Que pasen un día. Sí, ¿el programa Proteus lo vamos a estar utilizando en la clase o solo es para ahorita que estamos haciendo este repaso de circuitos eléctricos? Lo vamos a estar utilizando durante toda la clase también para simular. Ahí vamos a usar el Arduino y también lo vamos a usar con el Arduino, el Proteus. Está bien, gracias. ¿El Arduino como a partir de cuándo lo vamos a empezar a utilizar? ¿Qué cosa? ¿El Proteus? El Arduino. Más o menos como en una semana y media.
Sí, más o menos como una semana y media. O 2 semanas. 2 semanas, ponle 2 semanas ahí para empezar a usarlo. Profe, En 15 días, en 2 semanas ahí. profe, Bien. ¿qué me recomiendas más? ¿Descargar el Proteus o es que ahorita tengo el multisim? No, es lo mismo. ¿Es lo Es mismo? lo mismo. Sí, no hay problema. Vale, gracias. Ok. Profe, ¿lo del Arduino nada más va a ser simulación o ya en la semana vamos a comprar un Arduino? No, por esto creo que me preguntaba el compañero que cuándo van a empezar a necesitar el Arduino. O sea, sí, ya sería la tercera semana. En 15 días más o menos lo empezarían a usar y empezarían a entregar su tarea hasta dentro de la 4ª semana. Entonces vayan buscando cómo conseguir el Arduino si lo necesitan conseguir. Yo les sugiero que se organicen y lo compren por Mercado Libre. Les sale bastante económico. Lo pueden conseguir hasta en menos de 100 pesos el Arduino. Entonces, es todo, ya se acabó la clase. Entonces, nos vemos el miércoles. Que pasen un buen día a todos. Y Profesor, me dijo que ahorita no sé si me podría apoyar con el Proteus. O ya tiene clase. sí, claro que sí. Entonces, si quieres, ahí te marco. Entonces voy a colgar y te marco. Ok, gracias. Ok, luego. Bye, profe.